nos hemos reservado los últimos minutos de semanario para hacer un análisis profundo del impacto del paro de la CGT, por supuesto en Córdoba, pero también a nivel país, y es por eso que está con nosotros Jorge Sapia, abogado laboralista, y también nos visita Gustavo Córdoba, de la consultora Gustavo Córdoba y Asociados. Bienvenidos. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches, gracias. Bueno, empezar con uno de los temas de la semana que tiene que ver con el paro de la CGT y que implica justamente para el gobierno nacional que haya sido masivo, más allá de que el transporte adhirió, y eso también marca cierta contundencia, ¿no? A ver, yo creo que hay múltiples cosas que analizar. Por un lado, la necesidad también de Moyano, su cuestión judicial, que es totalmente relevante en esta movilización, en este paro, pero indudablemente que también han logrado visualizar que había un reclamo social muy fuerte por las políticas económicas del gobierno. Cruz, en todas las encuestas hechas por nosotros y por colegas, las expectativas económicas de la Argentina a un año están signadas por un pesimismo y una marcada negatividad. Y me parece que el gobierno lo que ha hecho peor es no escuchar este reclamo. Me parece que ahí una de las conclusiones más rápidas es que el gobierno no ha entendido que la salida o una de las salidas a este problema es un gran acuerdo nacional, pero en serio, con todos los actores, con los actores de la política y los actores empresariales y los actores económicos. Porque, digo, ¿pero acuerdos... es o quienes los rodean, ¿no? El gobierno tiene la responsabilidad de negociar y de llevar adelante. Hablábamos fuera de micrófono con el doctor Sapia. Es negociación, la buena negociación, es ponerse de acuerdo, es diagnosticar cuál es el problema y ponerse de acuerdo en las soluciones. Y me parece que ahí es donde veo fallas del gobierno en el sentido de no querer negociar absolutamente con nadie, como si tuvieran la respuesta, y evidentemente pienso que el gobierno, por ejemplo, falló en prever esta crisis internacional. Ellos con Malcorra, cuando era canciller, apostaron fuertemente por un mundo gobernado por Obama-Clinton. Y ese mundo no fue real porque ganó Trump en Estados Unidos. Y Trump hoy, la noticia de ayer viernes fue que aumentó la inflación en Estados Unidos y de manera inevitable va a haber un aumento en la tasa de referencia en Estados Unidos. Eso significa que los países emergentes como el nuestro vamos a perder aún más inversiones. Bueno, que era el punto clave y uno de los pilares, como decías bien recién, del gobierno nacional. Hablabas también de negociación. ¿Negociación que no tiene este gobierno o negociación que no tuvieron ninguno de los gobiernos que pasaron a lo largo de la democracia? Porque también lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que existe un individualismo tal que no permite. Sí, es muy difícil encontrar elementos que nos confirmen que ha habido una adecuada negociación. Decía Gustavo Córdoba recién que hace falta un gran acuerdo nacional. Todavía estamos a tiempo de un gran acuerdo nacional, porque yo me acuerdo que Fernando de la Rúa llamó al gran acuerdo nacional un día antes de presentar la renuncia. Ya era tarde, la crisis se había asentado en el país y era muy difícil correrla. Yo creo que hay que hacer una lectura lo más objetiva posible de lo que pasó el lunes 25 de junio. La lectura objetiva es como decía Gustavo recién, es admitir que hay un gran descontento social, que hay un descontento fundado en necesidades básicas insatisfechas. Y entonces el país, básicamente los asalariados del país, pero no solamente los asalariados, la clase media, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales necesitaban un desahogo que se dio en el paro. Entonces la lectura que hay que hacer es que ese paro tenía fundamentos, esa huelga del 25 de junio tenía fundamentos objetivos y en función de eso hay que abrir una mesa de negociación con todos los sectores interesados para ver cómo entre todos podemos ir encontrando. No es fácil, ni es una cosa que va a ocurrir de un día para otro. Podemos ir encontrando alguna lucecita al fondo del túnel que nos indique que vamos en un buen camino. Si no, vamos a ir de mal en peor. Bueno, les decía recién que fue contundente también porque tuvo la participación o el apoyo de transporte y todos creímos que era una buena oportunidad aquí, particularmente en Córdoba, para que la llamada ley que se terminó aprobando y reglamentando inclusive este año de servicios esenciales se pusiera en práctica, ¿no? Para algunos imposible, para algunos anticonstitucional. Cruz, la definición. Y falta de voluntad para otros. No, pero es decir, lo que pasa, yo siempre he sostenido y sostengo, para que tengamos un Estado
de derecho en plenitud, es necesario caminar y funcionar conforme a la ley y conforme al orden jurídico tal como está establecido. La definición de lo que son servicios esenciales es resorte del Estado Nacional, es resorte del Congreso de la Nación. La ley que se ha dictado en Córdoba carece de virtualidad. ¿De qué sirvió el tiempo, ¿no?, que se tomaron los legisladores de discutir, de hablar, de sancionar y después de reglamentar? Hay cosas que no entiendo, porque no sé a dónde van. Fíjese. ¿Pero no es esencial el transporte para usted? Para la OIT no es esencial. De ahí parto yo. Primero, los servicios esenciales los define la ley nacional. La 25877, artículo 24, define cuáles son los servicios esenciales a partir de las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Las provincias no pueden opinar en ese terreno, y si opinan, están opinando fuera de la Constitución. Entonces, es una ley que no tiene sentido. Fíjese que Córdoba, allá por el año 86 o 87, reformó la Constitución provincial y estableció una regulación de la jornada en la Constitución provincial. Pero pasaron meses que la justicia declaró que esa Constitución provincial, esa reforma a la Constitución provincial relativa a la jornada laboral era inconstitucional, era contraria a la Constitución nacional. Entonces, digo, yo no sé por qué se hacen este tipo de cosas. Tiene que hacerse de otro modo. No pueden dictarse leyes que no tienen aplicabilidad, porque estamos perdiendo tiempo y dinero en esto. Bueno, volviendo... Exceso de voluntarismo, Cruz. Creo que, claro. a ver, me parece que hay una visión desde la política que todo se puede resolver desde el voluntarismo. Y la verdad que no es así. Es como decir, bueno, pobreza cero, ¿no es cierto?, y creer que se va a producir de manera instantánea. Utópico, ¿no? Digo, la política es herramientas para llevar adelante políticas tendientes a eliminar la pobreza cero. Pero este gobierno, me parece que en el punto central de la crítica es que habló mucho y realizó muy poco. Y una de las primeras cosas que realizó, que fue eliminar el cepo, que fue una medida muy aplaudida por la clase media, hoy el gobierno la está sufriendo. Y es, creo, prácticamente inevitable que el país vuelva al mismo cepo que tenía el kirchnerismo. Es decir, perdimos 3 años, Cruz, por voluntarismo, prácticamente por una visión del gobierno muy superficial del problema, no previendo que el mundo se iba a complejizar y tampoco teniendo previsto que dentro del país el crédito se iba a encarecer de la manera que se ha encarecido. Una situación, digo, la actual, que estaría minando la posibilidad de reelección, según las encuestas, según los números del gobierno. Me parece absurdo que hoy el gobierno se esté planteando la reelección del presidente. Me parece que no hay ninguna posibilidad que la sociedad argentina pueda absorber semejante... ¿Pero ven algún posible opositor, digamos, pero es que al actual gobierno? A ver, hay un argumento que el gobierno dice con mucha ligereza. Los errores que nosotros cometemos, nadie en la oposición lo está aprovechando. Yo te voy a decir una cosa. Los escenarios de voto castigo no necesitan un rival muy fuerte. El peronismo en la Argentina ya ha tenido 2 presidentes que han surgido de provincias marginales respecto al poder central, de La Rioja y de Santa Cruz, que terminaron transformándose en una hegemonía política. Tuvieron inicios débiles y después se terminaron transformando en dirigentes fuertes. Hoy, por ejemplo, algún gobernador de alguna provincia chica puede cumplir ese rol. Si el malhumor social argentino encuentra un candidato justo en el momento del año que viene... Claro, porque a plantearse la reelección, a mí me gustaría dar un ejemplo que lo he usado otra vez, pero es decir, plantearse la reelección hoy es lo mismo que nos pongamos a discutir dónde vamos a ir de vacaciones con mi familia en el momento que se está incendiando la casa. No tiene sentido hablar de la reelección, Cruz, en este momento. No tiene ningún sentido. No sé quién puede ser el candidato, ni tampoco creo que le importe a nadie que puede ser el candidato. Sí, yo creo que en este momento no le importa a nadie. La gente quiere salir de esta situación que es evidente. Parámetros en la que la economía nos brinda un panorama previsible. Bueno, pero ¿existe un plan económico o no? Porque esa también sería otra de las visiones. Aparentemente hasta ahora bueno, van haciendo lo que pueden, ¿no? Yo creo que a pesar de la confianza que la gente ha tenido hasta ahora en este gobierno, porque es verdad que ha habido una confianza. Tienen 2 situaciones. Viven el día a día en materia económica y todavía están
apalancándose en la idea de que mucha parte de la sociedad argentina tiene un sentimiento anti-kirchnerista muy fuerte. Está bien, pero ¿qué creen de la Nada más que herencia? eso. De la herencia que en muchos casos también han hecho evidente. Han recibido un país, digamos, que no estaba bien. No, que eso no, también estaba- era no, evidente. estaba y que era mal. muy difícil de Estaba sacarlo mal. adelante, sea cual sea a quien No, le sí, hubiese estaba- tocado gobernar, ¿no? Estaba mal, no hay Bueno, pero ninguna a partir duda. de allí, ¿qué se hace entonces? Estamos muy mal, entonces. No, yo creo varias cosas. Yo creo que el país estaba mal. Creo que se asumió una actitud voluntarista, como dijo Gustavo recién. Es decir, yo quiero que no haya más pobreza y parece creyeron que no iba a haber más pobreza. Y se adoptó una actitud soberbia. No hubo consulta. Fíjate, Cruz, que te voy a decir algo. Es público y notorio que yo tengo militancia en el radicalismo y que ocupo un cargo directivo en el radicalismo. El radicalismo no, pese a que conformó la alianza electoral que se llama Cambiemos, no ha sido motivo de consulta en ninguna decisión del gobierno. Nunca. Entonces si no nos consultaron a nosotros que éramos socios electorales, no le han consultado a nadie. Y la situación era suficientemente grave en diciembre de 2015, cuando asume este gobierno, como para que esto fuera producto de un gran consenso nacional. Porque además hay un concepto que me parece que es clave. Durante mucho tiempo hemos dicho que la democracia es el gobierno de las mayorías. Yo creo que esto ha perimido. La democracia es el gobierno de los consensos. No se puede prescindir de nadie. Hay que consensuar con todo el mundo, por minoritarios que sean, porque entre todos se construye la salida de una crisis hacia una situación de mejor bienestar, de justicia social. Sí, se traslada a todos los ámbitos de la vida. Exactamente. Sí, absolutamente. Lo llevo a lo que está pasando en la provincia, concretamente esta discusión que ya tiene larga data entre EPEC y la empresa, ¿no? de la empresa de Luz y Fuerza, el gremio, quiero decir. Sí. ¿Cómo va a terminar solucionándose? Porque hay denuncias penales cruzadas hasta el momento y, sí, entonces esto, y el usuario perjudicado también. Todo eso enrarece el ambiente y posterga el encuentro de una solución. ¿Y vamos a lo mismo? ¿Vamos a lo mismo? Es que además tampoco nadie piensa en el usuario. Digo, es una pelea de dos poderosos, ¿no? El sindicato Luz y Fuerza con una historia de lucha y de conquistas muy fuerte, y el gobierno de Córdoba también con una posición de poder muy, muy importante. Pero en los usuarios, ¿quién está pensando? Es probable que entre quienes tomen las decisiones hoy prime la idea de que solamente hay un malo. Y la pregunta que yo me hago públicamente es si no hay dos malos en esta película. Porque evidentemente están llevando la situación a un punto tal de no retorno en el cual evidentemente los que vamos a terminar pagando los problemas vamos a ser los usuarios. Porque, claro que sí. Digo, es Y un ya lo servicio estamos monopólico, servicio único, Sí. mal administrado, con un gremio que tiene privilegios que no existen, que no son coherentes con la situación que vive Bueno, el que país se cobra hoy. en base a estimaciones, inclusive ahora en los últimos tiempos. Además, Es difícil. y que además, me parece a mí, por lo que lo entendía el doctor Sapia, la forma en la cual han encarado este proceso es totalmente al revés de lo que deberían Bueno, haber pero hecho. ¿cómo se soluciona? No, ¿Cómo se va a ahora solucionar cómo esto? se soluciona, y yo creo que hay que desencillar hasta que aclare. Acá hay que dejar que las aguas se calmen porque las aguas están muy crespadas. Ha ocurrido lo de Villa Allende ayer, Eso ha sido una ha ocurrido vergüenza, el tremendo. ataque contra el auto del Sí, presidente. repudiable, totalmente. Bueno, sí, además, absolutamente repudiable. Todo hecho de violencia es repudiable, ¿no? Y yo creo que el gobernador de la provincia merece toda nuestra solidaridad frente al agravio, Claro que no hay sí. ninguna duda. Pero yo creo que el gobernador o el gobierno de la provincia se equivocó en el modo de plantear las cosas que le debía plantear a Luz y Fuerza. Tenía que haber abierto una negociación en lugar de lanzarse así con un voluntarismo, y vuelvo a utilizar la misma palabra, para modificar el convenio de EPEC y dejar sin efecto, diluir unas situaciones que evidentemente son irritativas para el común de la gente, sobre todo que no paguen la luz. Pero esto no se debió haber hecho así, se debe haber hecho sobre la base de abrir una negociación privada, tranquila. Nuevamente, ¿no? Consenso, diálogo, bueno, palabras que se escuchan Claro, pero de sí. manera permanente, pero que no se aplican. Cruz, a ver, cuando el contexto cambia,
uno, desde la política o desde el gobierno, debe acompañar ese cambio de contexto. Fíjate esto que te voy a decir. El gobierno de Macri, al principio de la gestión, hablaba en un término que es el mismo que habla ahora. El problema es que ha cambiado el contexto y no se han adaptado. Por eso hoy caen mal las mismas cosas que antes caían bien. Y me parece que en el tema de las decisiones políticas tiene mucho que ver el contexto. Entonces, la palabra consenso no es una palabra más en este momento. No. Es muy importante. Poderosa, muy inclusive. relevante. Sí. Jorge, Sí. Gustavo, muchas gracias, ambos. No, por favor. Nosotros nos despedimos otro sábado más, que le hemos pasado fabuloso acá en Semanario. Y bueno, no queda nada para un próximo encuentro. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.